que la verdad que la extensión que tiene nuestro país amerita que esté conectado en vía aérea, mejorar los servicios, incrementar la cantidad de pasajeros y mejorar las condiciones laborales que obviamente en el último periodo habían sido bastante diezmadas. Este plan se puso en marcha a partir del año 2010 y lo que quisiera es comentarle algunas de las cosas que se fueron logrando, por supuesto con muchísimo esfuerzo, con muchísimos golpes, con muchísimos conflictos en su momento desde el punto de vista sindical. Piensen que este grupo empresario en realidad son 5 empresas donde trabajan 11.100 personas, hay 6 sindicatos diferentes, hay 18 convenios colectivos y fuera de convenios son solo 100 personas. El resto está todo incluido en convenios colectivos y además 100% sindicalizados. Se incorporaron aviones para homogeneizar la flota de largo alcance y de corto alcance. Hoy tenemos solamente 3 tipos de aviones, 2 para aerolíneas y 1 para Austral. Austral tiene una flota que es la más nueva de la región, tiene menos de 2 años la flota, son 20 aviones Embraer que vuelan dentro del territorio nacional y algunos destinos a países limítrofes. Y con Airbus 340 estamos volando a los destinos más lejos. Y con la nueva generación de Boeing, que son los 737-800 y 700 en Argentina y países limítrofes. Se desactivaron las flotas que estaban viejas y los aviones que ya no funcionaban y buena parte de ellos ya se devolvieron a los lessors originales. En el 2012 cerramos la operación con 57 aviones operativos. Se expandió la ruta, las diferentes rutas y se armaron corredores, tanto el corredor federal como el corredor petrolero, que son frecuencias y destinos que permiten conectar las provincias sin tener que pasar por Buenos Aires. Hasta hace no mucho tiempo atrás, si una persona quería ir de Neuquén a Comodoro Rivadavia, tenía que sí o sí pasar por Buenos Aires. Hoy lo puede hacer en forma directa a través de un vuelo que tienen diario. Se levantó el concurso preventivo de acreedores después de 10 años, se reingresó al clearing house de IATA. Aerolíneas hoy forma parte de la Alianza Internacional SkyTeam, una de las 5 alianzas internacionales que nuclean a las más grandes líneas aéreas del mundo, y obviamente eso implica cumplir satisfactoriamente con todas las auditorías de calidad, IOSA, IATA y todas esas siglas raras que aparecen en la industria y que si uno no las cumple automáticamente queda fuera. Hay un compromiso y varios planes de mejora del medio ambiente. Hay una nueva terminal C en el aeropuerto de Ezeiza, que no sé si la llegaron a conocer, es de uso exclusivo para aerolíneas argentinas. En el 2012 llegamos a transportar 7 millones de pasajeros con diferentes acuerdos con otras compañías aéreas, estamos haciendo códigos compartidos. Hay una inversión en tecnología. La compañía, para que se den una idea, en términos de tecnología estaba atrasando 20 años. No había un sistema ERP, por ejemplo, que pudiera concentrar toda la información. Recién ahora estamos implementando SAP en toda la organización, cosa que era impensado. Algunos indicadores nada más, del 2008 contra el 2012. En el 2008 transportamos 5.2 millones de pasajeros y en el 2012 7 millones de pasajeros. Esto es un crecimiento en cantidad de pasajeros de un 35%. El factor de ocupación también mejoró mucho, porque eso es evidente que en la Argentina, si ponemos vuelos, la gente los toma y fundamentalmente si podemos cumplir con una promesa básica que significa puntualidad y regularidad, que es en lo que más estamos trabajando últimamente. Había 24.000 frecuencias en el 2008, hoy cerramos el año 2012 con 36.000, un 50% más de vuelos de lo que teníamos hace 4 años atrás, con un crecimiento de la puntualidad muy grande. Esta puntualidad que ven acá, que dice primer Q 2013, se debe a que en el primer semestre del año 2012 la puntualidad fue bastante mala. Y en el 2011 ni les cuento, peor. Pero se generó un grupo de trabajo de mejora continua, que le dimos de llamar Aerolíneas a Tiempo, que se puso a trabajar en todos los procesos de la compañía que tenían que ver con la puntualidad y con todas las áreas operacionales que intervienen en la puntualidad. Y ya en el primer trimestre de este año llegamos al 80% de puntualidad, lo cual era insólito y no visto en esta compañía desde hace muchísimos años. Las cancelaciones estuvieron en el orden del 4%, la tercera parte o menos de la tercera parte de lo que había en el año 2008. Cancelación, esto significa que el 15% de los vuelos no salía directamente. Cuando uno habla de puntualidad es que sale en horario, cuando habla de cancelaciones es no sale.
O sea, a la gente se le decía, no viajás. Con lo cual, la verdad es que de a poquito se está haciendo un cambio que realmente es importante. Hay un nuevo centro de formación de pilotos para la República Argentina, pero que también le está dando instrucción a pilotos del extranjero, por lo cual se pueden cobrar por esos servicios. Todos los pilotos en la Argentina hasta hace poco tiempo se formaban en el exterior, con lo cual había que pagarles pasaje, viáticos, hoteles y todo lo que se cobra a nivel dólares. Hoy lo podemos hacer en el país y estamos entrenando también a pilotos de otras líneas aéreas. Con lo cual la verdad es que hasta ahora, si uno tuviera que pensar el avance que tuvo las decisiones que en su momento se tomaron, estamos satisfechos. Nos quedan muchísimas cosas por hacer, definitivamente tenemos que trabajar mucho y sobre todo este año poniendo el foco en lo que tiene que ver con la calidad de servicio. Ahí es en donde creo que más tenemos que trabajar. En el último año trabajamos mucho en la puntualidad y la regularidad de los vuelos. Si alguno utiliza los servicios, posiblemente lo pueda haber probado y lo pueda aseverar. Pero con lo que tenemos que trabajar fuertemente durante este año es con lo que tiene que ver con calidad de servicio y atención. Que ahí realmente todavía tenemos una brecha importante respecto de lo que se puede hacer. Lo bueno es que la gente está entusiasmada, está motivada, entienden que el cambio es posible y por supuesto cuando uno puede compartir estas cosas y mostrarlas y hacerlos parte a la gente de las decisiones y de los cambios, les aseguro que responden de una manera impresionante. Esto es lo que les quería comentar, después contesto las preguntas que quieran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Vamos a continuar ahora con la exposición de Rafael Vergés. Rafael es gerente de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos en el Banco Galicia desde el año 2010. Es ingeniero industrial graduado en la Universidad de Buenos Aires, ha realizado el programa de alta dirección del IAE, el Master in Business Administration de IDEA y el Senior Manager Program de INSEAD. Con anterioridad se desempeñó como director de Recursos Humanos en el Grupo Telefónica, Allergan Pharmaceuticals y Hotel Sheraton, entre otros. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Federico, por la invitación. La verdad que está bueno esto de venir y compartir las experiencias. Los tres que estamos acá, además de conocernos mucho, tenemos la suerte de trabajar en empresas que son conocidas y no perder demasiado tiempo. Igual aprovecho y les cuento 2 minutos sobre el Galicia, el momento en el que está, para que puedan entender. Porque el objetivo de mi presentación es tratar de relacionar el tema de toma de decisiones con lo que hacemos en recursos humanos, con las decisiones que tomamos en recursos humanos o con las decisiones que se toman en las empresas que hacen a recursos humanos. En el banco somos unos 5.700 colaboradores en 259 sucursales y tenemos 2 aspectos en el que le estamos poniendo mucho foco. Uno es la vivencia de los valores, que son entusiasmo, compromiso, cercanía e innovación. Y el otro punto que me parece que es clave en la transformación que está viviendo el banco, que tiene que ver con hacer del banco una organización centrada en el cliente, donde todas las decisiones que tomemos, cualquiera que sea un área de atención o un área staff, pensemos siempre en el cliente, que todas nuestras decisiones estén tomadas en función del cliente. Y para eso estamos trabajando mucho con un programa que se llama NPS, Net Promoter System, o dicho en castellano, creador de promotores, que básicamente evalúa al banco a través de los clientes con una pregunta muy básica que tiene que ver con una pregunta de recomendación. O sea, hemos pasado de preguntarles muchas otras cosas a los clientes o cómo le fue, a preguntarle si recomendaría a un conocido o a un familiar hacer la operación que él hizo en el banco. Y la verdad que esto es una pregunta muy crítica, ¿no? Que tiene que ver con esto de, más que si te atendimos bien o mal, si recomendarías el servicio a un familiar o a un conocido o a un amigo. Y la criticidad de la evaluación tiene que ver con las personas que contestan 10 y 9, las llamamos promotores, las que contestan 7 u 8 son neutras y todas aquellas personas que contestan de 6 para abajo son detractores. Y el índice de NPS surge de restar la cantidad de personas que contestaron 10 y 9, que son los promotores, de las cantidades de personas que contestaron 6 o menos. Y les puedo asegurar que el nivel de criticidad de esa evaluación es muy fuerte. Pero nos parece que es la mejor manera de entender realmente la necesidad del cliente y trabajar para resolver los problemas. Entonces, teniendo ese objetivo,
lo que nos preguntamos y que tiene que ver con lo que con los que les quiero contar ahora, tiene que ver con cómo hacemos para tomar las mejores decisiones para cumplir con este objetivo. Queremos ser el mejor banco privado de la Argentina porque nuestros clientes nos recomiendan a otros. Y entonces para eso queremos tomar las medidas correctas, las decisiones adecuadas, oportunas. Y acá me surgió la primera inquietud que tiene que ver con que nosotros en realidad vivimos en un mundo de dilemas. Todo es un dilema, en lo personal y en lo organizacional. El dilema del corto plazo o el largo plazo. ¿Qué hago? ¿Lo hago ahora o lo hago más adelante? Otro dilema tiene que ver con la perfección o la velocidad. Muchas veces cuando queremos sacar un producto nuevo, nos planteamos si queremos salir primeros, entonces salimos más o menos, o lo hago mejor, lo planifico mejor, lo organizo mejor, lo hago más como corresponde, pero salgo después que la competencia. Y eso nos pasa todos los días. En todos los momentos en la organización estamos viviendo estos dilemas. ¿Asigno recursos a un proyecto o al otro proyecto? Los recursos no son ilimitados, lo mismo que las personas. Las asigno a un proyecto o al otro proyecto. Entonces siempre estamos resolviendo dilemas y pensando en recursos humanos, nos pasa todos los días lo mismo. ¿Qué hacemos? Seleccionamos un vendedor que es fantástico vendiendo, pero es desorganizado y no le importa la organización, ni la rigurosidad, ni la disciplina, o tomamos a otro que no es tan buen vendedor, no tiene tanta energía y capacidad de venta, pero es organizado, arma buenos prospects de los clientes. A veces pasa que viene un talento de la organización y nos dice, me voy porque me ofrecieron algo más. Y vienen a recursos humanos a decirnos, ¿qué hacemos? ¿Le damos un poco más de plata para que no se vaya o no lo hacemos? Permanentemente vivimos los dilemas en la vida personal y en la vida organizacional. Y me pareció que lo que les quería contar ahora es la decisión que nosotros tomamos de cómo resolver estos dilemas. Y estos dilemas los resolvemos con líderes que sepan tomar decisiones. Y con el desafío de desarrollar líderes, de desarrollar el liderazgo en el banco. Y para eso está bueno pensar qué es el liderazgo, y una manera de definirlo tiene que ver con generar capacidad de generar cambios que generen valor. Dicho de otra manera, un buen líder es aquel que genera un ambiente de trabajo en el cual cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo, cada uno pueda generar valor. Y esto es lo difícil, ¿no? ¿Cómo hacer para no tener líderes que crean que lo que tienen que hacer es saber o manejar información, sino que en realidad lo que tienen que hacer es generar equipos de trabajo y ambientes donde cada uno y cada persona agregue valor y genere resultados? A veces creemos que publicando carteleras, haciendo comunicaciones o predicando, logramos que la gente cambie, que la gente se acomode, y no es verdad. Y entonces acá nos surge la pregunta de si el líder nace o se hace. Y más allá de la discusión filosófica, les dijo Federico que soy ingeniero industrial, con lo cual poco de filosofía, de lo que estamos seguros es que nosotros podemos modelar las habilidades de liderazgo. Y entonces lo primero que nos preguntamos en el banco es qué es lo que queremos desarrollar, cuáles son aquellas capacidades que los líderes tienen que tener para poder tomar las decisiones adecuadas y acertadas, que no tienen que ver con otra cosa que con generar entornos y ambientes que agreguen valor, de personas que den lo mejor que tienen. Y nada, contarles algunas de ellas, las que nos parecen más importantes, algunas que ya nos contaba Daniel Goleman en su libro de la inteligencia emocional, conocernos a nosotros mismos y conocer a las otras personas, después poder gestionarnos nosotros y en función de eso gestionar a las otras personas, tener capacidad de abstracción, tener capacidad de mirar las cosas de otro lado, desarrollar modelos mentales, y después le voy a hablar un poquito de innovación, no mucho porque lo veo a Tanilado Barraj allá al fondo, que es el que nos ayuda con estos temas y él está después que nosotros. Capacidad de resolver problemas, de priorizar qué hago primero, qué hago después, si lo hago o no lo hago. La capacidad de aprender al vuelo, de darnos cuenta de las cosas en el momento que están ocurriendo y venir con una manera de pensar y tener la capacidad rápidamente de darme cuenta de que había otra manera de pensar, siempre hay otra manera de pensar y que eso me puede dar valor agregado, tener visión más amplia. Y estas son las cosas que nos parecía que tenían que ver con el desarrollo del liderazgo, el desarrollo de los líderes. Y alguien podría preguntarnos acá, bueno, ¿y por qué recursos humanos hace esto? ¿Cuál es el rol de recursos humanos en todo esto? Y me pareció que valía la pena contarles las 4 cosas que nosotros creemos que tenemos que hacer desde recursos humanos. La primera es generar una arquitectura en la organización. Si somos los arquitectos de la organización, somos los que ayudamos
a que la organización piense cómo tenemos que ser. En un doble rol. Por un lado somos líderes, tenemos nuestros propios equipos, o sea que también tenemos que tener todas estas capacidades que decíamos recién. Pero por otro lado, tenemos que hacer que todos los líderes de la organización tengan estas capacidades. No solo se nos piden que las tengamos, sino que ayudamos al resto de la organización a tenerlas y a desarrollarlas. Se nos pide que seamos gestores de la transformación, que ayudemos a la organización a llevar el cambio adelante. Y por otro lado, que esto que nosotros decimos que cada líder tiene que generar, lo hagamos nosotros en la organización completa. Que toda la organización sea una organización que aprenda. Que en toda la organización se viva el espíritu de que aporto, de que trabajo, de que me interesa y de que el rol de satisfacer a un cliente es el rol de todos, cualquiera que sea el lugar donde estemos. La conclusión sería, bueno, ¿y qué hacemos para eso? ¿Qué estamos haciendo nosotros en la práctica para poder desarrollar estas capacidades y estas habilidades? En el convencimiento de que los líderes se forman y que nosotros tenemos que ser formadores de esos líderes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En primer lugar, armar una comunidad de líderes. Hacer que los que lideran la compañía se sientan parte, formen parte de un equipo, que se integren, que colaboren, que aprendan de los otros, que podamos hacerlos interactuar y colaborar en conjunto. En segundo lugar, generamos una escuela de liderazgo y management. Una escuela que se basa básicamente en 3 aspectos: identificar, calibrar y formar. Y el primer paso es identificar, poder descubrir en cada una de las personas cuáles son las brechas que tienen entre lo que esperamos y lo que tienen. Y esto lo hacemos con ellos. Ellos mismos les damos herramientas de autoconocimiento para que puedan evaluarse y junto con nosotros definir cuáles son aquellas brechas que encontramos en estas capacidades de liderazgo. Después calibrarlos, poder ubicarlos en una matriz y poder armar actividades individuales o actividades grupales, cursos individuales o cursos globales, actividades de coaching individual o programas en universidades o en distintas instituciones. Y de ahí sale la formación y la necesidad de prepararlos y formarlos. El tercer punto, como les decía antes, tiene que ver con la innovación. Esto es nuevo, es novedoso para la gente. No se le pedía esto antes. En el pasado liderar era dirigir, planificar, organizar. El líder era el que sabía, el que tenía la información y en función de eso actuaba y todos esperaban lo que él decía para hacer. Hoy pretendemos que los equipos se autogestionen y que el líder sea la persona que ayuda a que el líder trabaje, a que si bien puede fijar los objetivos, después es una persona más en el rol de trabajar y de hacer que todos generemos valor. Y entonces en esto de desarrollar la innovación generamos hot teams, que son equipos de 12 personas, equipos interdisciplinarios, con hombres y mujeres, con jóvenes y adultos, de sucursales del interior, del área central de Capital, en donde les pedimos que trabajen sobre ciertas problemáticas que tenemos que resolver, que tomen decisiones sobre ciertos proyectos que tiene el banco y quiere encararlos. Se reúnen generalmente durante 6 sesiones de 4 o de 8 horas, se distienden, trabajan en lugares, en general tenemos una sala de innovación absolutamente distendida, cómoda, tranquila, se sientan en el piso o en las mesas, trabajan cómodos y empiezan a encontrarle soluciones a los problemas, hacen brainstorming, generan una serie muy larga de soluciones y después terminan planteando alternativas de solución. Y se las llevan al gerente en general del comité ejecutivo que planteó la problemática para plantearles cuáles fueron las situaciones que plantearon como solución y en función de eso se toman las decisiones y se implementan. Finalmente, muy importante, el tema de la gestión del clima laboral. Los 800 líderes del banco tienen la obligación de generar un plan de mejora de clima y de cómo van a trabajar para que cada metro cuadrado del banco sea un excelente lugar para trabajar. Es parte de nuestros objetivos ser una de las mejores empresas para trabajar de la Argentina y por eso cada uno de los líderes tiene de alguna manera que armar estos planes para mejorar su relación con la gente y lograr estos objetivos de liderazgo. Ya para terminar, decirles que alguien puede decir, bueno, ¿y para qué todo esto del liderazgo? ¿Y para qué todo esto de tener personas que logren generar estos ambientes? Porque nos parece que es la mejor manera de hacer sustentable la organización. El banco es una organización privada nacional cuyos dueños son dueños del banco desde hace 107 años y pretenden serlo por otros 107 años más. Para eso, el desafío es generar estos ambientes en el banco, generar estos estilos de liderazgo que les permitan ser sostenibles en el largo plazo. Muchas gracias y abierto las preguntas.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Quiero decirles que recibimos una enorme cantidad de preguntas y que, bueno, debido a las restricciones de tiempo, seguimos recibiendo preguntas en vivo. Quería decirles que debido a las restricciones de tiempo vamos a tener que priorizar algunas, ya de antemano pedirles disculpas por eso y voy a empezar compartiendo con ustedes algunas preguntas abiertas para quien la quiera tomar. Nos preguntan, desde el rol de recursos humanos, ¿cuáles creen ustedes que son los principales factores que dificultan que la gente tome decisiones dentro de las empresas, si tuvieran que enumerar? Seguro que la lista es grande, pero yo diría que comparto con Rafael tener una estructura de liderazgo que acompañe la evolución de la organización. Si esa estructura de liderazgo no está alineada detrás de un planeamiento, un pensamiento estratégico y ideas claras, es la primera dificultad para la toma de decisiones. La segunda, el clima laboral, desde el lado de recursos humanos. Creo que un clima donde la gente se sienta que es su lugar para trabajar. Alguna vez se me cruzó alguna persona de mejora continua de Japón y me dijo: una persona desmotivada rinde el 50%, una persona motivada rinde el 1,5%. Los occidentales se viven reestructurando las organizaciones en vez de motivarlas. Creo que el clima interno de la organización es el otro proceso. Y vuelvo a repetir, los sistemas y la información de gestión tienen que estar en línea con lo que se le exige a la gente y los tableros de gestión o las estrategias de la compañía. Si no, en la realidad creo que trabarían el proceso de toma de decisiones. No sé si ustedes quieren agregar. Yo lo único que agregaría es el empoderamiento a los mandos medios, sobre todo el empoderamiento en general a los líderes. Lo que he visto en muchas organizaciones es que sobre todo a los mandos medios, que es el primer nivel de supervisión, que es el que tiene que tomar decisiones respecto de su gente todos los días, en muchos casos se lo desacredita y termina siendo más fácil para los líderes abrirse de las decisiones y que las tomen los de arriba, o que las tomen los gerentes o algunas otras personas que se puedan hacer cargo de las decisiones y no se hacen carne de las decisiones que tienen que tomar como líderes. Pero eso solamente se logra si uno puede fortalecer a esas personas y apoyarlas en las decisiones que toma, así se equivoque, porque cualquiera se puede equivocar. Pero cuando uno decide poner a un líder al frente de un equipo de trabajo, tiene que darle la suficiente fortaleza como para que tome las decisiones, y si se equivoca, se equivoca. Gracias. Sumo una pregunta más, y si bien algunas están dirigidas, todas las abro para que cualquiera pueda responder. Referido a lo que mencionaba Javier al inicio, preguntan, la gente se suele sentir cómoda en ámbitos de certezas. ¿Cómo ayudan a que la gente pueda decidir en contextos tan inciertos, con tantas incertidumbres? Contesto por vos. Vamos. Yo creo que hay que reconocer que también estamos en una época donde el mundo está en incertidumbre. No podemos mirar los últimos 15 años para atrás, lo que ha sucedido del año 2000 en adelante en el mundo. El mundo vive en incertidumbre. El mundo, hoy uno lee un diario que mañana se cae Chipre, o que la economía en España sucede esto, o hasta las mismas variables macroeconómicas de la Argentina, o lo que le puede pasar a Latinoamérica. Yo creo que hay una realidad. El manager de la actualidad tiene que aprender que vive en un entorno de incertidumbre y que requiere esto una determinada flexibilidad. Lo que sí creo, en algún momento, en alguna maestría, algún profesor me dijo, luego de hacer la matriz de prioridades o de criterios, siempre contestar la palabra depende. Según como la mires, depende la respuesta. Yo creo que en organizaciones que, especialmente de tinte nacional, que tienen que dar resultados, que no tienen tan lejos la casa matriz, que las cuida, las protege, el depende no existe. Existe la toma de decisiones. Entonces, más que nunca, en este caso, el líder tiene que tener una impronta muy rápida, de transparencia, de manejo de información y confianza, y especialmente de flexibilidad. Saber que el entorno es cambiante permanentemente. Si no se adapta a ese entorno, lo más seguro que el entorno se lo va a llevar puesto como organización. Sin querer ser repetitivo, me parece que nuevamente
los ambientes colaborativos ayudan, porque no es lo mismo tomar una decisión solo que tomar una decisión en equipo. Que sentir que estoy solo en una decisión, que sentir que me está acompañando todo el comité ejecutivo, todo el grupo en el que trabajo. Entonces, de nuevo, la creación de estos entornos de liderazgo ayudan a que uno no se sienta solo, porque puede compartir abiertamente las decisiones con las otras personas. Muchas gracias. Continúo, tengo más preguntas. ¿Qué decisiones tomaron o tomarán para lidiar con el choque generacional para tomar decisiones? Y mencionan generación X, Y, Z, etcétera. Ese tema es buenísimo. El tema de la generación Y, de los desafíos que tiene. Y a lo mejor empezar a decirles que yo no creo mucho lo que se escribe por ahí de que los jóvenes no tienen compromiso, no tienen ganas de trabajar, no les gusta. Lo que a veces no nos gusta es que piensen distinto que nosotros, o lo que no nos gusta es tener que cambiar nosotros para adaptarnos a lo que ellos piensan. Y los que tenemos hijos adolescentes lo sabemos. No es que los chicos no quieran hablar con nosotros. A lo mejor lo que quieren es que nos mandemos textos en ciertos momentos donde ellos prefieren mandar un texto y no hablar. Entonces a veces me ha pasado en lo personal de que mi mujer me dice, no me atiende, y no sé dónde está. Es que si vos lo que querés saber es dónde está, preguntale dónde está en un texto. Y no necesitas hablar con él porque él no necesita hablar para decirte eso. Y con los jóvenes en la organización pasa exactamente lo mismo. Nosotros estamos trabajando muchísimo este tema, contratando expertos y hablando mucho con los líderes, para hacerles entender que lo que uno tiene que entender, y de vuelta a la formación de los grupos, tiene que entender cuáles son las expectativas que ellos tienen. Nosotros teníamos unas ciertas expectativas de entrar en una organización, crecer, desarrollarnos, trabajar 15 años o 20 en la misma empresa, ir creciendo de a poco. Bueno, ellos tienen otras expectativas, les gustan otras cosas, son diferentes a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es entenderlos. Y por supuesto que nos cuesta cambiar, muchísimo nos cuesta cambiar. Pero de eso se trata. Cuando uno descubre lo lindo de cambiar y de escucharlos y de ver lo que quieren, empieza a darse cuenta, entonces a vos no te importaba tanto esto, te gustaba lo otro. Y muchas veces nos da lo mismo o hasta es más fácil. Yo creo que es un tema que las organizaciones tenemos que trabajar mucho. Nosotros en el banco tenemos 250 personas de menos de 22 años y 2.500 de menos de 30, rodeadas de otras personas que tienen 20 o 30 años de banco. Y sin embargo, trabajamos en conjunto, trabajamos bien, pero es permanente el desafío de la formación de los que somos como nosotros, que lo único que tenemos que hacer es entender de que antes trabajábamos con gente que pensábamos todos igual y que ahora no. Ahora hay otros grupos y otros jóvenes que vienen con otras expectativas, pero que si sabemos encontrar esas expectativas y cubrirlas, tienen tanto compromiso, tanta capacidad de crear y posiblemente mucho más que la que tenemos nosotros. Muchas gracias. En estructuras, sumo una pregunta más, en estructuras tan grandes y tan complejas, preguntan si perciben que las personas y los roles tienen en claro sobre qué tienen que decidir y sobre qué no tienen que decidir, y si perciben que hay dificultad, ¿qué hacen para mejorarlo? Creo que es una de las cosas más difíciles que hay. Aerolíneas Argentinas, casi por definición, es una estructura compleja. Cuando les comentaba de que se trataba el grupo empresario, la cantidad de gente y además la conformación, ¿no? Piensen que son empresas distintas, incluso en sus orígenes hasta competidoras. Australia y Aerolíneas eran dos empresas que competían entre sí y que hoy están funcionando bajo el mismo paraguas. Y sin embargo es el día de hoy que después de muchos años de estar funcionando de una manera consolidada, la gente pasa por los pasillos y te dice, ¿vos sos pingüino o sos cóndor? Porque se identifican de esa manera entre quienes vienen de Australia y quienes vienen de Aerolíneas. Entonces, la cultura organizacional es una cultura muy, muy fuerte. Y poder estructurar la toma de decisiones con estructuras y con culturas organizacionales tan poderosas se hace sumamente complejo, sumamente complejo. Lo que sí es claro es que si uno no tiene estructurado cómo va a ser la toma de decisiones frente a determinados temas críticos, para ponerlo en términos académicos, es un zafarrancho. ¿Está bien? En este momento de compañía lo que les puedo decir es que está concentrada la toma de decisiones. Se generó un comité ejecutivo desde hace un par de años y la mayoría de las decisiones claves está concentrada en este comité ejecutivo.
Me tocó participar de otras compañías en las que las decisiones estaban más descentralizadas o tenían estructuras matriciales de toma de decisiones, en donde había diferentes unidades de negocios y diferentes áreas funcionales, en donde se dividían cuáles eran los ámbitos de toma de decisión. En Aerolíneas Argentinas hoy por hoy está concentrada. Lo que no quiere decir que vaya a ser siempre igual, pero sí, en la medida en que transcurra el tiempo y uno pueda ir descentralizando determinadas decisiones en un ámbito acotado y con indicadores de gestión, puede ir descentralizando. Mientras tanto, por el momento, está de una manera más concentrada y verticalizada. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles a los tres. Supongo de parte de todos me quedo con algunos mensajes importantes desde la mirada de recursos humanos y el foco que ponen en pensar en cómo deciden en las empresas, hablando desde los objetivos y cómo alinear los incentivos para que la gente pueda decidir y esté motivada para eso, desde cómo abordan momentos y variables de gran incertidumbre y desde cuestiones hasta en este último momento hablando estructurales y de roles y demás, que son grandes desafíos, entiendo, ellos están enfrentando día a día, con lo cual les quiero agradecer profundamente compartir la experiencia con nosotros y pido un aplauso para dar por cierre este panel. Muchísimas gracias. Vamos ahora a hacer una pausa. Vamos a estar arrancando nuevamente a las 19:15 exactos con la mirada muy innovadora e interesante de Stanislao Bagrat, que nos va a hablar un poco de cómo funciona nuestro cerebro, supongo, no sé. Gracias por estar. 19:15 estamos arrancando nuevamente. Muchas gracias. Stanislao es doctor en Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Montpellier en Francia. Además posee una maestría en Dirección de Empresas de la Universidad Torcuato Di Tella, donde hoy se desempeña como profesor full-time de Liderazgo e Innovación. Enseñó e investigó en la Universidad de Harvard durante 5 años y fue codirector de diversos programas de educación para la Harvard Medical International y Columbia Business School. Tiene una columna propia sobre neurociencias en Radio Metro y ha participado en varios TEDx en Argentina. Y en septiembre del 2012 le editaron su primer libro, que rápidamente se convirtió en bestseller. Les recuerdo que cada uno de ustedes tiene un papelito donde puede ir anotando las preguntas que les surgen y después nos lo van pasando y Stanislao contestará. Gracias. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que es la primera vez en 7 años que vuelvo a mi casa, la Universidad de Buenos Aires. Como bien dijo, estoy trabajando en la Di Tella, pero estudié acá en Exactas durante 7 años, así que es un súper recontra placer. Me llevé una muy buena impresión, nunca había venido a Económicas, ¿no? Por lo menos este edificio está espectacular, no tienen nada que envidiarle a ninguna otra universidad privada. Así que me siento, como decía Javier de Peñaflor, emocionalmente impactado por volver acá. Bien, vamos a hablar de toma de decisiones desde una mirada, como decía, neurocientífica. Y en realidad las decisiones en las organizaciones las toman las personas. Entonces yo me voy a meter en el cerebro de las personas que toman decisiones y me gustaría que a medida que yo viajo por este PowerPoint ustedes se sientan identificados o no, si hacen o no algunas de estas cosas que les voy a contar. Entonces, una de las grandes dificultades que tenemos en el día a día laboral es tomar decisiones eficientes, ¿no? No equivocarnos, tomar decisiones que funcionen para nosotros y me voy a meter en ese mundo, qué es lo que le pasa al cerebro cuando está tomando decisiones, si lo estamos haciendo bien, si lo podríamos hacer mejor, etcétera, etcétera. Primera pregunta. ¿Usamos todo nuestro cerebro? Sí, mito. Usamos todo nuestro cerebro. Es mentira que no usamos todo nuestro cerebro, pero no podemos usar más del 2% al mismo tiempo. De nuevo, usamos todo, pero si tuviésemos, para decirlo fácil, 100 neuronas, no pueden estar prendidas más de 2 al mismo tiempo. Si yo prendo una tercera, tengo que sí así apagar una de las otras 2. Si no la apago, me quemo, burnout, estrés total. Estoy hecho bolsa, estoy en la cama, no puedo mover. El cerebro es como una bombita de 60 watts. Y van a ver que este 2% es el número más importante del día de hoy. Es muy importante para la toma de decisiones.
Y aparte es un lindo número para impresionar a la persona con la que van a cenar hoy a la noche. ¿Sabías que el 2%? Bueno, etc. Bien, tenemos 3 cerebros, no 1. Y depende de la evolución de los animales, ¿no? Primero aparecieron los reptiles. Bueno, primero tuvo Dios, ¿no? Para los que quieran, pero el Big Bang para los demás. Y empezaron a aparecer un montón de cosas hasta que llegaron los peces, se salieron del agua, aparecieron los reptiles. Y los reptiles tienen neuronas, no sé si sabían, pero tienen neuronas. Y esas neuronas les permiten a los reptiles fundamentalmente 4 o 5 cosas: comer, reproducirse, ir al baño, refugiarse. Y nosotros tenemos ese cerebro, el mismo que del cocodrilo que está en el zoológico de Palermo, exactamente el mismo cerebro tenemos nosotros adentro. Nada más que después los reptiles, algunos se convirtieron en mamíferos y apareció un cerebro nuevo. Pero la evolución no es tiro el viejo y crezco uno nuevo. Es el mamífero se subió encima del cerebro reptiliano. Y es conocido como el cerebro límbico o mamífero. Entonces hay 2 cerebros. Y después apareció el hombre, o el córtex, que es lo que nos hace humanos, racionales, lógicos, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y tienen distintas edades. Fíjense, es impresionante. Hace 500 millones de años que hay reptiles, 200 millones de años que hay mamíferos y 100.000 años que hay Homo sapiens. Entonces ven que hay una gran diferencia en edad. Estos 3 cerebros, según la evolución, toman decisiones de acuerdo a lo que nos esté pasando y se pelean por el poder del día. ¿Quién toma más la decisión? Si uno se está muriendo de ganas de ir al baño, ¿no? Es instintivo, casi no puede hacer nada, la razón, tiene que ir al baño. Entonces todo el tiempo están pasando estas peleas entre los 3 cerebros cuando tomamos decisiones y ahora vamos a ver quién gana. Lo vamos a ver al final de todo quién gana. Pero para tomar decisiones eficientes en el trabajo, vamos a enfocar toda la charla de hoy, salvo las últimas slides, en la razón, en lo que nos hace racionales, en las decisiones en las cuales tenemos tiempo para pensar, para pesar, comparar y decir esto nos conviene, no, etcétera, etcétera, que son muchas de las decisiones importantes que tomamos en el día a día. Fíjense, todo el tiempo estamos haciendo, y ustedes en este momento, el 95% de ustedes está haciendo esto. Primero está comprendiendo qué les estoy diciendo. Y necesitan un pedazo de cerebro que comprenda. Están memorizando ciertas cosas. Hay muchos que van a memorizar el 2%, por ejemplo, porque quieren impresionar a alguien hoy a la noche. De todo lo que les voy a decir hoy, se van a llevar el 5 o 7% nada más, guardado en algún lado de la memoria. Este dato me interesa, esto que contó está bueno, lo van guardando. Al mismo tiempo que comprenden, guardan. Al mismo tiempo que comprenden y guardan, recuerdan. Este pelado me hace acordar a alguien, esa camisa la tiene mi novio, etcétera. Están recordando cosas, ¿no? Van y vienen, cosas que son importantes, cosas que no son importantes. Comprenden, guardan, recuerdan y lo más importante que nadie lo sabe, muchos por ahí sí, inhiben. Es imposible comprender lo que yo les digo si están pensando en la milanesa napolitana que se van a comer más tarde. Tienen que inhibir la milanesa, tienen que inhibir la fiesta de anoche, ¿no? Cuanta más atención quieren prestar a lo que yo les digo, tienen que inhibir un montón de cosas y eso cuesta mucha energía. Y por último, comprendieron la situación, recordaron cosas, memorizaron cosas, gracias a que inhibieron otras, toman decisiones. Dado todo esto, voy acá, escucho, me voy al baño, no me interesa esta persona, etc. Esas 5 cosas las hace un pedazo del cerebro que se llama córtex prefrontal y está justo debajo de la frente y es lo último que se formó en el cerebro humano. Es lo más nuevo que tenemos, córtex prefrontal, y ahí nos vamos a meter y vamos a hablar todo el tiempo del córtex prefrontal. Porque hacen estas 5 cosas que son importantes para tomar decisiones. Nos permite ponernos objetivos, planificar, controlar impulsos, resolver problemas, un montón de cosas que hacemos en el laburo o en la vida, y eso finalmente termina tomando decisiones, eficientes o no, depende de cómo lo usemos. Y lo que yo les voy a querer demostrar hoy es que lo usamos mal, o que lo podríamos usar mejor. ¿Está bien? Bien, ejercicio de la noche. Quiero que me digan cuántas letras del abecedario, en imprenta y en mayúscula, tienen solo líneas rectas y cuántas tienen al menos una línea curva. La A y la E tienen solo rectas, B, C y D tienen alguna curva. ¿Qué tienen que hacer ustedes con su cabeza para responderme? De todo el abecedario, ¿cuántas rectas y cuántas curvas? ¿Están pensando algunos? Tiempo. ¿Quién sabe cuántas? Nadie. ¿Cuál es la única forma de resolver este problema? Bueno, escribiéndolo una por una.
El cerebro no puede mirar el abecedario acá y decir 14 y 12. Tiene que ir a un grupo, B, al otro grupo, C, al otro grupo, etc. ¿Sí o no? Porque el córtex prefrontal funciona de manera serial. No puede hacer más de 2 cosas al mismo tiempo. Es más, no puede hacer 2 cosas al mismo tiempo. Entonces uno dice, ¿cómo no puede ser? Pará, yo hago 1000 cosas al mismo tiempo. Las estás haciendo mal. No, yo las hago bien, soy muy eficiente. Las podrías hacer mejor. No, yo soy muy bueno, las hago re bien. Podrías llegar a tu casa mucho menos cansado a la noche. Ah, ¿en serio? Sí, pero bueno, no lo hacemos. Algunos que siguen estos cursos y se forman en estas capacitaciones lo logran hacer. Me mandan mails al mes y dije, bueno, un día me animé, probé y la verdad que estoy menos cansado. Ya con eso yo ya soy feliz. Si encima después descubren que son más eficientes, mucho mejor. Pero entonces, ¿cómo puede ser si yo sí hago 2 cosas al mismo tiempo? Porque cuando uno hace 2 cosas con el córtex prefrontal al mismo tiempo, por ejemplo, hablar con un cliente, responder un mail y decirle a una persona que de tu equipo algo, son 3 cosas al mismo tiempo, no las estás haciendo al mismo tiempo. Estás con el cliente, viene el mail, apagás, prendés el cliente, lo escuchás, apagás, viene tu colega, prendés, apagás, volvés al mail, parezco la pehue, ¿no? Prende y apaga. Pero estás haciendo eso en milisegundos. Pero es prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago. Lo hago al mismo tiempo, pero el cerebro está aprendiendo y apagando. ¿En qué termina este prende y apaga? Cansancio. La única forma, la única causa de cansancio a las 6 de la tarde cuando llegas a tu casa es esta. ¿Por qué estoy cansado? Porque están haciendo esto. ¿Está bien? Número 1, después vamos a ver que hace cosas peores, el prende y apaga. Bien, entonces es serial y, como ven, requiere de atención al cliente, atención al mail, atención a mi colega, ¿no? Y requiere de gasto de energía. Me voy cansando. Pero si yo lo hago bien, ya sé que lo haces bien, lo podrías hacer mejor. Un cerebro que hace algo bien deja de buscar una alternativa mejor. ¿Para qué? Si ya me va bien. El cerebro es cortoplacista, el cerebro no quiere gastar energía, ya está, esta es la forma. No, pero yo hace 40 años que lo hago bien. Sí, está bien, puede ser, pero lo pudiste haber hecho mucho mejor y tener más tiempo para vos y para otras cosas. Entonces, hablemos de la atención. Es un recurso extremadamente limitado, hay poca en el día porque tenemos muchas cosas y una sola atención. Y eso nos hace estar permanentemente alertas. Al cliente, al mail, al colega. Al cliente, al mail, al WhatsApp, al texto, al colega, etc. Eso que hace la cabecita lo puede hacer gracias a que se estresa y que está alerta a todo. Ese alerta, cuando uno lo empuja mucho, es estrés. Estrés, cansancio, dolor, etcétera, etcétera. O sea, sí, yo sé que lo hace muy bien, pero ¿estás estresado, sí o no? Y bastante. Entonces lo podría hacer mejor. Ese estrés se llama en neurociencia carga alostática y es una cantidad de noradrenalina, dopamina, cortisol, un montón de cosas, muchas, que te hacen así. Todo el tiempo estás así. Para poder funcionar estás así. Cuantas más tenés esas hormonas, pasa otra cosa peor. Todo lo que sucede alrededor tuyo es grave. Crisis. ¿No? Todo. La gran mayoría de las cosas que pasan en nuestra vida no son graves. Son importantes quizás, pero no graves. No de vida o muerte. Ese cerebrito multitasking es un cerebrito de vida o muerte. Todo es de vida o muerte. Obviamente que si el cliente se va, no es que pensás, uy, me van a matar o me van a echar. Pero el cerebro, la sensación es que si no lo resuelve en ese momento, va a morir. Porque tenemos muchísimas hormonas y neurotransmisores recorriendo por ahí. Entonces, una CEO de IBM definió esto en los empleados como atención continua parcial. Estás muy atento a las cosas, pero por las dudas, con la antenita periférica a ver si pasa otra cosa. ¿No? Entonces, parece que sos más productivo cuando estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero no lo sos. Hay solamente, en la literatura científica, solamente 30 años de experimentos demostrando lo que acabo de decir. Se llama interferencia de la tarea dual. Haces 2 cosas al mismo tiempo, interfiere. Te equivocas más y tardás más y te cansás más. Salvo que las tareas no sean del córtex prefrontal. Si yo manejo y estoy pensando en el laburo o hablando con alguien de laburo, cuando manejo no estoy usando mucho el córtex prefrontal porque yo voy por el mismo camino, hay otras áreas del cerebro que están manejando. Pero si voy por un camino nuevo
¿no? Y encima me habla de laburo mi compañero al lado, como que casi no lo puedo escuchar, porque estoy concentrado en algo que ahí sí uso el córtex prefrontal, porque es mi primera vez. Los tengo abandonados a ustedes, perdón, vengo por acá. Bien, entonces, interferencia de la tarea dual, 30 años de experimentos, hablamos de la atención, hablamos de la energía. Es la parte más nueva del cerebro, entonces consume mucha más energía que la parte más vieja, es al revés que los autos o que las computadoras. Cuanto más nuevo, acá, más energía consume, porque no tuvo los millones de años de las otras partes del cerebro para aprender a ahorrar energía. Entonces consume muchísima energía y una forma muy visual y fácil de ver este córtex prefrontal, que es el que toma las decisiones racionales de nuestro día, es como si fuese un músculo. Cuanto más lo usamos, más se cansa. Y hay que descansar para seguir, comer bien, dormir, respirar, descansar, eso le da energía. Una de las cosas que más utilizan los empresarios o los ejecutivos cuando charlamos de estas cosas es esto que les voy a contar ahora. Imaginar su día a día laboral en actividades según cuánta energía consume la actividad. Por ejemplo, si yo chequeo mis mails y deleteo, esto no lo leo, esto no me interesa, ¿consume mucha energía o no? No, poca. No estoy leyendo, estoy chequeando y viendo quién me escribió y deleteando, cosa que a veces tardamos una hora, depende de quién sos. Si yo tengo que arreglar 3 o 4 reuniones en la semana, levanto la agenda, llamo por teléfono, hablo con la secretaria de alguien, ¿puede el martes? No, el martes no puede. A ver, para que me fijo, consume un poco más de energía que chequear los mails. Y si yo tengo que preparar esta charla para hoy, ¿no? Con 40, 50, 80 slides, ¿qué les voy a contar? ¿A qué público voy? Consume mucha más que el primero y el segundo. Entonces, es como si tuviésemos 3 tipos de actividades en el día. Poco consumo de energía, media o alta. ¿Qué sienten o qué hacen ustedes primero cuando llegan a trabajar o a estudiar o a donde sea? Lo que menos consume, lo que más. Lo que menos consume es la general y es lo peor que uno puede hacer. Porque uno chequea los mails, los saca encima, arregla las reuniones, ya llegó el mediodía, sale a comer y a las 3, 4 de la tarde se sienta y dice, bueno, me voy a poner a trabajar ahora. Me saqué de encima lo aburrido, lo chico, lo pequeño y me voy a poner a trabajar. Ya no tiene más energía. Todas las decisiones que van a tomar entre las 3, 4 de la tarde hasta lo que resta del día van a ser más ineficientes. No, pero yo las tomo a las 4 y soy eficiente. Ya te escuché, ya lo sé. Podría hacerlo mucho más. ¿Se entiende la diferencia? Un cerebro, el córtex es como una pila. Al final del día está cansado. Entonces, obviamente la sugerencia es hacer las cosas que más energía llevan temprano o después de un buen break o almuerzo o después de deporte o actividad física, donde se recarga esa pila del córtex prefrontal. Fácil de probar, mañana lo pueden hacer algunos y lo primero que se nota es menos cansancio al final del día. ¿Bien? Fácil. Entonces, esto es lo que les acabo de contar. Desde la perspectiva del cerebro, como dice él, atacamos el día en general de forma opuesta. Bien, entonces, cuando tomamos decisiones racionales, conscientes, pensando, pesando, requiere de mucha atención, requiere de mucha energía y por eso estamos agotados. Y cuando ustedes toman una decisión importante a la mañana, no tomen ninguna decisión importante a la tarde. Si pueden, pásenla al día siguiente o ténganse un buen break o descansen, porque van a ir con la pila bajita a tomar una segunda decisión importante y como la pila está bajita, quizá la pifien o la decisión no sea tan eficiente como pudo haber sido si la pila estaba alta. ¿Se ve la diferencia? Entonces, existen empresas, y son las cosas que yo a veces trato de hacer en las empresas donde trabajo, donde están prohibidas las reuniones después de las 3 de la tarde. No hay reuniones a las 4 de la tarde o más. ¿Para qué? Si ya estamos todos cansados. Fácil de implementar, fácil de implementar. Bien, consejo para un desempeño mejor del cerebro. Pensá tu día en actividades, cuánta energía va a consumir cada actividad, si son racionales las actividades. Escribí lo que tenés que hacer. Yo por muchos años fui también muy omnipotente en decir, yo me acuerdo. Sí, pero acuérdense que recordar es una de las 5 cosas que hace el córtex prefrontal. Si yo me estoy acordando todo lo que tengo que hacer en el día, estoy gastando energía al pedo. Porque lo puedo tener en el celular, en la agenda o en cualquier lado. Mismo la gente que se siente y se considera con muy buena memoria, sacárselo de la cabeza favorece. Tenés mucha más energía en el día. Y por último, usar lo visual es mucho menos cansante. Las imágenes, como todos escucharon, una imagen vale más que 1000 palabras, es absolutamente neurociencia pura.
Las imágenes o los ojos están conectados con el 25% de nuestro cerebro. Un cuarto de nuestro cerebro está conectado con los ojos, es mucho. Y el cerebro no lee palabras. Nosotros no leemos utiliza. Nosotros leemos, esto es una U, paso a la siguiente. Esto es una T, paso. Es muy lento, gasta mucha energía. Una imagen que puede estar contada en una historia o en una metáfora, ahí están las imágenes, son más eficientes para comunicar y gastan menos energía. ¿Cuáles son las 3 actividades del laburo que consumen más energía? La primera es priorizar, porque priorizar significa hacer estas 5 cosas al mismo tiempo. Recordar, memorizar, comprender, tomar decisiones. ¿Qué es lo importante de esta semana? Prioricemos. Les va a cansar energéticamente en el cerebro. Entonces, la frase es priorizar, priorizar. En Finlandia, que es el país más avanzado en el uso de la neurociencia en el laburo o en las organizaciones, hay muchos estudios de empleados o equipos que priorizan su mes o su semana, son mucho más eficientes. 2, más productivos. 3, más creativos. 4, menos cansados. ¿Quién no quiere ser así en la vida general? Simplemente priorizando el lunes a la mañana, el domingo a la noche en su casa si son muy ansiosos. O sea, acá estaba un ansioso hace poco. Pero priorizar es muy importante. Número 2, recordar cosas lejanas es muy difícil, consume mucha energía. ¿Qué comieron la semana pasada? Si van hacia atrás quizá lo logren, pero eso los va a cansar. Por eso cuando hay reuniones donde se habla del pasado, tiene que ser temprano a la mañana, la gente descansada, porque es difícil pensar en cosas pasadas. Y número 3, setear objetivos. Establecer objetivos es muy cansante. ¿Por qué? Porque consume mucha energía pensar en algo que no existe. El objetivo es del año que viene, no sé qué va a pasar. Y entonces en general uno ¿qué hace? Los del año pasado más multiplica la inflación, baja un poco, el jefe es exigente. Es difícil setear buenos objetivos y cansa mucho. Entonces, de vuelta, esas 3 actividades hay que hacerlas temprano o después de un break o después de un buen almuerzo o después de un buen descanso, etcétera, etcétera. Acá dice, ¿no? Realizar deporte, actividad física. Entonces, cada vez que toma una decisión importante, tiene menos energía para la siguiente decisión. Decisiones importantes tomadas a las 6, 7... Estos son experimentos con empresas, no lo invento, ni yo ni los científicos, en empresas. Las decisiones importantes tomadas a las 6, 7 de la tarde pifian mucho más el rumbo de la compañía que tomadas a las 9, 10 de la mañana. Salvo para el 10% de la población mundial que es más eficiente a las 4 de la tarde. El 20% de la población mundial es muy eficiente a las 7, 8 de la mañana, el 10% a las 3, 4 de la tarde y el 70% en general normal, a las 10, 11, 12, 1. Pero hay un 30% de personas que tienen el reloj biológico distinto y las empresas que son piolas que dicen, vení cuando quieras a trabajar. Si vos sos bueno a las 6, vení a las 6, yo te abro. Obviamente se va antes, ¿no? Vos sos bueno a las 4 y vení a las 11. ¿Qué me importa? Es tan fácil, ¿no? Tan fácil, son cosas para cambiar fáciles. Y detectar quién es ese 30% de los empleados, 30 es mucho de los empleados. No hay que hacer un test neuropsicológico. El tipo te dice, y es honesto, mira, yo la verdad que prefiero venir a las 6 de la mañana. Me levanto a las 5, tengo unas pilas, dale, vení. Obviamente, hay que ver, se puede, quién está, pero no es difícil de entender y no es difícil tampoco de aplicar. Última cosa, hablamos de la atención y de la energía, el espacio físico. Vamos a imaginarnos que este escenario es el córtex prefrontal. Tiene un espacio físico limitado. Si el córtex prefrontal representase un metro cúbico en el cerebro, todo el resto del cerebro, el límbico, el instintivo, el reptiliano, el otro pedazo del córtex, representa una galaxia de grande. ¿Qué quiere decir? Que el córtex prefrontal es muy chiquitito, muy pequeño. ¿Qué quiere decir para el día a día laboral y para la toma de decisiones? Ahora vamos a ver en números. No podés tener 14 proyectos al mismo tiempo y ser eficiente. No podés. Algo va a pasar. Van a empezar a pifiar las decisiones cuantas más proyectos tenés. Acá podemos poner 20 actores. Si sube el 21, va a empezar a caer el otro. ¿Se entiende ahí? Espacio físico limitado. De verdad, estoy hablando de neuronas. Ahí no hay tantas neuronas para tener muchas cosas al mismo tiempo. Entonces no podemos manipular mucha información compleja al mismo tiempo. ¿Qué hay que hacer? Entonces acá fue al revés. En vez de hacer neurociencia, fueron a los ejecutivos más exitosos del mundo y vieron, en tomadores de decisiones, vieron qué hacían en común todos. ¿Hay algo que estos tipos que toman buenas decisiones y tienen mucho laburo como todos, tienen en común? Y encontraron algo. Simplifican los procesos complejos. Simplifican lo complejo. ¿Qué es simplificar lo complejo? Poder decirte el gran problema que tenemos en la compañía anoten porque es re lindo de hacer, 6 palabras.
Mañana decime en 6 palabras qué es lo que vos querés hacer de tu vida. O en 7, 7 está bien, 6 o 7. Desafíate a simplificar los objetivos de tu vida en 6 palabras, o los problemas que tenés en el laburo. Decime tu relación con tu jefe en 6 palabras. Cito a la filósofa Zaira Nara. Suerte que no me casé ayer. ¿Ven? En 6 palabras entendió todo lo que le pasó. Vamos, entonces simplificar. Después se metieron en la neurociencia y vieron que realmente es así. Hay gente joven acá, por ahí no va a entender esto, pero los ochentosos lo van a entender todos. Cuando el tipo que pensó la película Alien fue a pedir plata a Hollywood, estaban todos los millonarios que ponen plata en las películas, el tipo se subió y dijo, mi película es Tiburón en el espacio. Y se retiró. Eso es simplificar. ¿No? Los que se acuerdan de la película Tiburón. En 4 palabras le dijo de qué se trataba su película y se la financiaron. Ese ejercicio, si uno lo hace todos los días un poquito, bueno, tengo un quilombo con mi mujer o con mi novio. A ver, en 6 palabras, ¿cuál es ese quilombo? ¿Lo puedo ver en 6 palabras? Eso hace, ejercitas la simplificación de tu cabeza. ¿Cuántos proyectos, según los finlandeses, que son los expertos, un gran ejecutivo, un tipo que toma muchas decisiones, puede tener y ser eficiente en todos esos al mismo tiempo? En general, más de 4 es mucho. Más de 4 es mucho. Obviamente que hay gente acá que tiene mucho más de 4 proyectos. La idea es, los lunes a la mañana, sentarse y decir, esta semana quiero resolver estas 4 cosas. No más. A, B, C y D. Ponerlas en las agendas. Y los huecos, está bien, pone F, G, H, I en los huecos, pero en la semana 4. Algunos llegan a 5. Pero más, obviamente es posible, pero empezás a cometer más errores, te atrasás más, te empezás a olvidar de las cosas. 4 es el número ideal es 1, obvio. 2 es hermoso, de izquierda o derecha, me caso o no me caso, blanco o negro, 2 está perfecto. 4 ya empieza. Entonces, frente a muchas posibles decisiones de tomar en un proyecto, ¿cómo las reduzco a 4? Tengo 8 posibles caminos de acción en la góndola de no sé qué del supermercado. ¿Cómo en vez de 8 puedo tener 4? ¿Cómo las junto para llegar a 4? Y ahí el cerebro es más eficiente para tomar la decisión final. Bien, un capítulo pequeño muy interesante sobre distracciones. Cómo las distracciones afectan las tomas de decisiones. Fíjense este estudio en muchas empresas. Dicen que 66 horas por año, o sea, más de 2 días serán, ¿no? Estás haciendo este gesto. Uy, me escribió Carlos. Punto. Ahí ya fueron 3 segundos. Uy, mira, un mensaje de punto. 2. Este gesto de mirar, si sumamos todos en horario laboral, llega a 66 horas. No estoy chequeando y devolviendo mail, estoy viendo si me escribió alguien. ¿Por qué? Es adictivísimo, porque genera, ¿no?, la promesa del placer. A ver si me escribió mi novio, a ver si me aumentaron el sueldo, a ver si tenemos partido de fútbol, a ver si ganó Pico Mónaco hoy, etcétera, etcétera. Estás mirando. En general no hay placer, es la promesa del placer. Y es cocaína, es adicción. Algunos son más adictos que otros. Entonces, ¿cómo lograr estas distracciones? Ahora voy a decir por qué el cerebro hace eso, no solamente porque cree que le va a pasar bien. ¿Cómo lograr no hacer eso? Ahora se los voy a decir. Otros estudios sobre distracciones en el trabajo es que pasamos 2 horas por día sin hacer nada. En horario laboral, no en la máquina de café ni en el almuerzo. En horario laboral, laburando, son 2 horas que no estamos haciendo nada, porque estamos distraídos. O porque estamos volviendo de una distracción, refocalizando en el trabajo, tardamos. Algunos tardan más que otros. Porque nos distrajimos y, ¿para qué había pensado que iba a hacer? Bueno, todas las cosas sumadas llegan a 2 horas. Es mucho, es mucho. Entonces, ¿por qué nos distraemos? Porque es muy tentador. Porque distraerse no es, uy, qué tonto me distraigo. El cerebro ama distraerse. Quiere todo el tiempo distraerse. ¿Por qué? Porque significa pasar de una actividad de mucha energía a otra de menos energía. Yo estoy escuchando a este tipo. Me llegó un mensaje, bueno, aflojo. Leo, vuelvo. Se distrajeron, bajó el consumo de energía, están más descansados. ¿Por qué el cerebro quiere bajar el consumo de energía permanentemente? ¿Por qué el cerebro quiere ahorrar energía? La respuesta es, hace 100.000 años,
Los cerebros que eran buenos ahorradores de energía sobrevivían más que los otros. Entonces, la selección natural de Darwin dijo, estos tipos, o mujeres obviamente, tienen que sobrevivir. ¿Por qué? Porque el pibe que iba así, por la vida, por la sábana africana, ¿está bien? Éramos más o menos 2000, si venía un leopardo atrás, el otro estaba ahí y se lo morfaba. Ahora, el pibe que iba así, por la sábana africana, cuando veía al leopardo, en vez de estar distraído, había guardado energía por las dudas y cuando viene el leopardo sale corriendo. Entonces nosotros ahorramos energía, se los digo sin joda, por si viene un leopardo. Hoy, en el 2013, estamos todo el tiempo tratando de ahorrar energía, es inconsciente, lo hace el cerebro, lo hace el hardware, por si se cae el techo, o por si yo saco un revólver de acá atrás. Si yo saco un revólver ahora sí, todos o casi todos, hay dos que no, ya sé quiénes son, salen corriendo o se tiran al piso o quizás él se tira arriba mío. Pero eso es gracias a que ahorraron energía. Lo que pasa es que casi nunca pasa esto. Casi nunca pasa que se cae el techo, pero seguimos funcionando así. Todo ese consumo, disculpen, al pedo de energía, lo podemos usar para trabajar mejor, tomar mejores decisiones y fundamentalmente a lo que me dedico es ser más creativo, porque la creatividad requiere de más energía. Pero hay que engañar al cerebro para eso y eso es otra charla. Entonces, distracciones son muy frustrantes, te olvidas de las cosas que había pensado, no estás tomando una decisión, te distrajiste y ahora te cuesta refocalizar, pasa todo el tiempo. ¿Cómo hacer? No hay otra. Hay que apagar. Hay muchas empresas que tienen espacio de no conexión, de 2 a 3 de la tarde, de 1 a 1 y cuarto, de 0 a... Cada uno sabe si lo puede hacer o no. Pero una computadora prendida o un celular en vibrador es muy tentador. Hay que apagarlos, hay que sacárselos por espacios, por momentos. Hay empresas que el CEO apaga así internet, corta todo. Muchachos, ahora vamos a pensar, dice. Nos desconectamos para conectarse.